El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar asumió el gobierno del país. Como señala Mario Rapoport, estaba integrada por quienes hasta el día anterior habían sido los comandantes en jefe del gobierno constitucional, quienes juraron hacer observar fielmente los objetivos básicos y los estatus para el proceso de reorganización de la nación argentina. Los golpistas justificaron la interrupción del funcionamiento de las instituciones argumentando el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo. El 15 de octubre de 1975 se firmó la Directiva 1 de 75 del Consejo de Defensa que implementó la forma en que las Fuerzas Armadas y de Seguridad iban a llevar a cabo la denominada lucha antisubversiva. Resulta claro que en general las reglamentaciones tienen que adecuarse a la realidad, y la realidad histórica respecto del rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país refleja una marcada preeminencia por parte del Ejército. Fue así que la responsabilidad primaria quedó justamente en cabeza del Ejército, y bajo su control operacional quedaron la Policía Federal, los policías provinciales y el sistema penitenciario federal, e incluso se dispuso que la CIDE quedara también bajo su control funcional. Esto, insisto, tenía que ver con el rol preeminente que el ejército tradicionalmente desempeñó respecto de las demás fuerzas armadas. Por lo que podemos ver, el ejército era la fuerza en ese momento, tenía la mayor cantidad de unidades, tropas y armamentos, ubicado hasta en los lugares más recónditos del país. Antonio, hijo, vení. Mañana van a ir a buscar un televisor antiguo. Búscalo. Ey, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Ay, ¿qué es este lugar? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ya te vi, ¿quién sos? Ay, Antonio, me vuelve loco el cuerpo. Sí. No te vi, a pesar que te habías Claro. dormido. No, estaba jugando nomás afuera con los amigos. Vení, te olvidaron. Ay, está Antonio, que siempre vuelve tarde. No sabe lo preocupada que me pone. Encima con todo esto de las desapariciones cada vez me pongo peor. Me da miedo no volver a verlo nunca más. En el sistema educativo se excluían deliberadamente aquellas materias que podrían generar opiniones o debates sobre temas sociales que podrían alterar el orden establecido. También se evitaban las perspectivas críticas en los contenidos educativos. Los estudiantes experimentaban un sentimiento de desamparo considerable. No se permitía el debate sobre el plan de estudios. Todo el material educativo era impuesto sin tener en cuenta su opinión. No existía un plan de cátedra establecido y se limitaba la libertad de discutir diversos temas en el aula. Además, había una sensación de control en las clases, incluso con la presencia de alumnos infiltrados. La educación escolarizada tiene un papel importante en disciplinar a los estudiantes y mantener un orden social que beneficia a ciertos grupos y sus intereses. No solo se trata de enseñar conocimientos y habilidades, sino también de controlar el comportamiento de los estudiantes y socializarlos de acuerdo con las normas establecidas por quienes tienen el poder. Además, la educación ayuda a restablecer un orden social funcional al preparar a los estudiantes para roles específicos y transmitirles valores que refuerzan la cohesión social y la estabilidad.
Empezá. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Te pedimos que los bendigas. Amén. ¿Qué pasó? Ok, gracias. Han raptado al gobernador Ragone. ¿A Ragone? A él mismo. Ragone. Miguel Ragone era médico y político argentino del Partido Justicialista. Fue el último gobernador electo de Salta antes de que los militares tomaran el poder en 1976. Se metió en la resistencia peronista contra los militares de la Revolución Libertadora y fue asesinado en mayo de 1976. Su secuestro y asesinato forman parte de los muchos abusos cometidos durante la dictadura. Su memoria sigue viva como un símbolo de lucha por la justicia y la democracia. Claudia también me dijo que mataron al almacenero porque estaba en la calle y vio la situación. No, pero ¿sabes qué me contaron? Que a la hija de la Carmencita de acá de la esquina se la llevaron de la facultad. Hablando de eso, no les dije antes porque estaba tu padre acá presente. Me llamó su tía Rosa. Me contó que mientras volvía de visitarla a mi mamá, la detuvieron los militares y la apuntaron con 2 armas. Su marido tuvo que mostrar su identificación militar, así los pueden dejar ir. No sé, esto con Perón no me hubiera sucedido. A mí esta situación con los militares no me gusta nada. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Luego de la muerte del presidente Juan Domingo Perón, su esposa, Isabel Perón, asumió su rol en medio de una Argentina desbordada de problemas y de violencia, y la situación estuvo lejos de mejorar. En su gobierno hubo un proceso de represión y militarización de la sociedad con desaparición de personas y ejecuciones. Se dio por finalizado el pacto social establecido por Perón para mejorar el salario de los trabajadores, consolidar el crecimiento económico y reducir la inflación. Tras una serie de medidas desacertadas, se desató un descalabro económico que provocó una inflación de 3 cifras, algo nunca visto en el país. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue derrocada y detenida. Fue presidente menos de 2 años. También fue la jefa de Estado que más tiempo estuvo presa, más de 5 años. Antonio, hijo, ¿seguís durmiendo? Despertate. Al Ragone se llevan al dique. ¿Qué pasa ahora? Vamos, te dije que teníamos turno en el médico. ¿Qué pasó ayer? Seguramente debo haber estado delirando por la fiebre, pero se sintió muy real. Creo que mejor voy a investigar.
La información que te doy es la que proviene de una persona que ha vivido en esa época, que la sufrió, que llora todavía por esos compañeros, amigos y profesores que forman parte de esa historia. No soy historiadora académica, entonces solo hablo de algo que padecí. Cuando hice el secundario, yo fui una buena alumna. Siempre fui estudiosa, me encantaban los actos, cantar la aurora, el himno, todo. Por otro lado, habían desfiles en los que nos preparaban y yo recuerdo que hasta los 18 años que terminé el secundario me encantaba. Íbamos con el guardapolvo blanco y la escarapela. Después del 24 de marzo, día y mes tan terribles, estuve 20 años sin soportar el himno nacional. No quería saber nada durante esos años, no los quería ni escuchar. Los escuchaba lo mismo, porque yo llevaba a mis hijas con mi marido a la escuela y por respeto estaba cuando izaban la bandera. Pero para mí era toda una farsa, una mentira. Después lo dejé pasar. En este momento me entusiasma lo mismo, porque uno no puede seguir sufriendo. Así que ahora los escucho con placer. La aurora, el himno Sarmiento, entre otros. Todos me emocionan, pero en ese momento no quería saber nada. Sentí que los símbolos que me representaban como argentina habían sido manoseados, ensuciados, maltratados. Entonces yo no me podía reconocer en esos símbolos patrios, los que yo amé tanto. Efectivamente, sentí que mi identidad de argentina había sido cruelmente pisoteada. El refugio de la palabra explica los sentidos del sinsentido de la historia. Allí en la mirada de la crueldad, la deshumanización de los actos, los temblores de la injusticia y la agonía del pueblo, se encuentra la memoria para no olvidar. Recordar la fecha, preguntarnos por qué fue posible el terrorismo de Estado, indagar acerca de sus partícipes y colaboradores atendiendo a la complejidad de la trama que le dio forma y lo sostuvo, y entender sus hondas consecuencias es una tarea ineludible que tenemos como sociedad para recomponer lo colectivo y mejorar nuestro presente.